Ella está parada frente a la puerta con un recibo viejo temblando en su mano izquierda y una carta de su madre en la derecha, mientras 3 golpes brutales sacuden la madera como si quisieran derribarla. Su padre está sentado en la silla, llorando como un niño, murmurando perdón una y otra vez. Y del otro lado de esa puerta está un hombre que vino a reclamar lo que dice que es suyo. Un hombre cuyo nombre está en la carta que su madre dejó antes de desaparecer. Un hombre que podría ser su verdadero padre. Mi padre siempre repetía que yo había arruinado su matrimonio. Que yo fui la razón por la cual mi madre se fue. Que mi llegada había destruido todo lo bueno que él tenía. Durante años creí que tenía razón. Durante años pensé que yo era el problema. Me tragaba esas palabras todos los días como si fueran pan envenenado, cargando una culpa que no entendía pero que aceptaba como si fuera mi destino. Hasta aquella tarde cuando un recibo cayó de su cartera. Un recibo de motel con una fecha que lo cambió todo. Una fecha que demostró que la mentira más grande no era la mía, sino la de él. La sala estaba bañada por la luz dorada del atardecer. La ventana lateral dejaba pasar un haz caliente que iluminaba la pared azul grisáceo suave, cargada de sombras profundas que parecían fantasmas del pasado. El aire olía a cerveza rancia y a papel viejo, a secretos guardados durante demasiado tiempo. Mi padre estaba sentado solo, rodeado por botellas vacías de tequila y papeles esparcidos sobre la mesa de madera rayada. Cuando entré con la bolsa de medicinas en la mano, él levantó los ojos. Ojos rojos, vidriosos, cargados de algo que parecía odio pero que ahora reconozco como culpa disfrazada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con fastidio, como si mi presencia fuera una intrusión en su propio sufrimiento. Vine a dejarte tus medicinas, respondí con voz suave, intentando mantener la calma que había aprendido a fabricar después de años de práctica. El río. Una risada amarga, sin alegría, llena de ese veneno que siempre destilaba cuando me veía. ¿Medicina? Lo único que necesito es que me dejes en paz. Tú ya arruinaste suficiente. Respiré hondo, intentando que el aire llenara mis pulmones y no las lágrimas que amenazaban con salir. Papá, ya basta, dije, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. Él golpeó la mesa con el puño cerrado. Las botellas temblaron. Los papeles se movieron. Basta tú. Si no hubieras nacido, tu madre nunca se habría ido. Tú destruiste mi matrimonio. Sentí el golpe en pleno pecho. Pero esta vez, algo dentro de mí no se quebró como siempre lo hacía. Esta vez, algo despertó. Una rabia. Una necesidad de verdad que había estado dormida durante demasiados años. ¿Por qué siempre dices que todo fue culpa mía?, pregunté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué hice yo? Él apretó la mandíbula. Pude ver cómo los músculos de su rostro se tensaban, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Nacer, dijo con frialdad absoluta. Eso hiciste. Nacer en el momento equivocado. Nacer cuando no debía. Nacer cuando ella ya no me quería. Mis ojos ardieron. Papá, dije con voz quebrada, yo era una niña. Y aún así destruiste todo, respondió sin mirarme a los ojos. Estaba a punto de salir. A punto de hacer lo que siempre hacía, irme, llorar en privado, cargar con esa culpa por otro día más. Pero entonces algo cayó de su cartera vieja que estaba sobre la mesa. Un papel doblado. Antiguo. Amarillento. Él se inclinó rápido, demasiado rápido, con el pánico pintado en su rostro. No toques eso, gritó con una desesperación que nunca le había visto. Pero llegué primero. Tomé el papel antes de que él pudiera alcanzarlo. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era un recibo. De un motel llamado Las Bugambillas, en las afueras de Guadalajara. Con la fecha del 12 de marzo de 1995. 8 meses antes del nacimiento de mi hermana Valeria, la hija favorita, aquella que él siempre decía que era el único orgullo que tenía en la vida. Y en el recibo, escrito con letra clara, estaba el nombre de él. Arturo Méndez. Y debajo, el nombre de una mujer que no era mi madre. Claudia Herrera. Tragué seco,
sintiendo cómo mi mundo comenzaba a tambalearse. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando el recibo para que él lo viera. Él palideció completamente. Se puso blanco como la cal. «Devuélvemelo», murmuró con voz temblorosa. «¿Estabas con otra mujer antes de que mamá se fuera?», pregunté, sintiendo cómo mi voz comenzaba a quebrarse. Él no respondió. Solo miraba el recibo como si fuera una condena a muerte. «Es por eso que mi madre se fue», insistí, sintiendo como algo dentro de mí se resquebrajaba y se recomponía al mismo tiempo. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirse físicamente en el aire. Mi padre pasó la mano por su rostro, frotándose los ojos como si quisiera borrar lo que estaba viendo. Respiró hondo, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Ella lo encontró». Mi corazón se cerró. Todo el oxígeno desapareció de la habitación. «¿Entonces no me dejó a mí?», pregunté con voz rota. «¿Te dejó a ti?». Él golpeó la mesa nuevamente, pero la furia de antes ya no estaba. Ahora había miedo. Miedo genuino de que la verdad finalmente saliera a la luz. «No entiendes», murmuró. «Explícame entonces», grité, y mi voz resonó en toda la casa. Él me miró. Y por primera vez en mi vida, lo vi como realmente era. Pequeño. Envejecido. Casi destruido por su propia mentira. «Tu madre no se fue por ti», susurró finalmente. «Se fue porque yo la traicioné. No una vez. Muchas». Llevé mi mano a la boca. Mi cuerpo entero temblaba. «¿Y por qué me dijiste toda mi vida que fue mi culpa?». Él se encogió de hombros, con lágrimas contenidas que se negaban a caer. «Porque era más fácil culparte a ti que culparme a mí mismo». Mis piernas casi cedieron. Tuve que sostenerme del respaldo de una silla. «¿La traicionaste antes de que yo naciera?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió lentamente. «Sí». «¿Y mamá sabía?», pregunté con voz apenas audible. «Todo». Sabía todo. Las lágrimas finalmente corrieron por mi rostro sin control. «Entonces», susurré, «¿por qué me odiaste?». Él respiró profundo, como si estuviera a punto de confesar el pecado más grande de su vida. «Porque ella nunca te quiso», dijo con voz quebrada. «No como quiso a tu hermana. Y yo no podía soportarlo. Tu existencia era un recordatorio constante de mis errores». Mi pecho ardía. Fuego. Dolor. Rabia. «Y tú», continuó con voz temblorosa, «naciste en medio de una mentira. Una mentira que yo fabriqué y que ella nunca pudo perdonar». Tragué una lágrima que me quemaba la garganta. «¿Qué mentira?», pregunté, aunque algo dentro de mí sabía que no quería escuchar la respuesta. Él se levantó lentamente. Caminó hasta una gaveta vieja del mueble de la sala. Sacó un sobrelacrado, amarillento por el tiempo. «Esto», dijo con voz ronca, «tu madre lo dejó antes de irse». Lo tomé con manos temblorosas. Rompí el sello. Dentro había una carta escrita con la letra elegante de mi madre. Comencé a leer, y cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho. «Si estás leyendo esto, es porque él volvió a culparte por algo que nunca fue tu culpa. Hija, tú no destruiste nuestro matrimonio. Él lo destruyó años antes. Y lo peor es que tú nunca fuiste la hija que él cree». Mi corazón se detuvo completamente. «¿Qué significa no fuiste la hija que él cree?», pregunté, levantando la vista hacia mi padre. Él cerró los ojos. 2 segundos. 3. 4. Como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que había callado durante décadas. «Tu madre tuvo dudas», dijo finalmente. «Ella no sabía si yo era tu padre». La respiración me faltó. El piso desapareció debajo de mí. «¿Y tú lo sabías?», pregunté con voz que no reconocía como mía. «Sí», respondió simplemente. «Yo sabía. Y aún así te odié por algo que ni siquiera era tu culpa». De repente, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. Tan fuertes que hicieron vibrar las paredes. Mi padre se congeló.
Literalmente se congeló en su lugar, con los ojos abiertos de par en par llenos de terror. Golpe. 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 Nos miramos. No, susurró él con voz temblorosa. No puede ser él. Los golpes se volvieron más fuertes. La pared tembló. Una voz masculina, grave, cargada de rabia antigua, dijo desde el otro lado, Abraham. Vengo por la hija que no es suya. Mi sangre se congeló en mis venas. Mi padre cayó en la silla, llorando como una criatura perdida. Perdóname, balbuceó entre sollozos. Perdóname por todo. Caminé hacia la puerta con piernas que apenas me sostenían. El recibo de motel en una mano. La carta de mi madre en la otra. Mi corazón explotaba en mi pecho. Puse mi mano en la manija. La giré lentamente. Abrí. Y el hombre del otro lado era exactamente como mi madre lo había descrito una vez, cuando yo pensé que estaba delirando por la fiebre. Alto. De ojos color miel. Con una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. El hombre que ella había amado antes de conocer a mi padre. El hombre a quien mi padre había traicionado robándole a la mujer que amaba. El hombre que ahora venía a reclamar lo que decía que era suyo. Su posible hija. Retrocedamos en el tiempo. 38 años atrás. A un pueblo pequeño en las afueras de Michoacán, donde las calles empedradas olían a tierra mojada después de la lluvia y el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de la vida. Ahí vivía una joven llamada Adriana. Tenía 21 años, cabello castaño hasta la cintura, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación a la que entraba. Adriana trabajaba en la biblioteca municipal, ordenando libros y ayudando a los niños del pueblo con sus tareas. Era una muchacha dulce, educada, con sueños de convertirse en maestra algún día. Su familia era humilde pero respetable. Su padre era carpintero y su madre vendía pan dulce en el mercado los fines de semana. Adriana era la mayor de 4 hermanos y había aprendido desde pequeña a ser responsable, a cuidar de los demás antes que de sí misma. Fue en la biblioteca donde conoció a Rafael. Él acababa de llegar al pueblo para trabajar como maestro en la escuela primaria. Tenía 28 años, ojos color miel que parecían ver directo al alma, y una voz suave que hacía que cada palabra sonara como poesía. Rafael buscaba libros sobre pedagogía y Adriana lo ayudó a encontrarlos. Comenzaron a hablar. Primero sobre libros. Luego sobre sueños. Sobre lo que querían de la vida. Sobre cómo ambos veían la educación como la llave para cambiar el mundo. Rafael era todo lo que Adriana había soñado. Inteligente. Amable. Con una pasión por enseñar que era contagiosa. La cortejó de la manera tradicional, pidiendo permiso a sus padres para visitarla en su casa los domingos después de misa. Le escribía cartas que ella guardaba en una caja de metal bajo su cama. Le llevaba flores silvestres que recogía en el camino. Le hablaba del futuro que quería construir con ella. Después de 6 meses de noviazgo, Rafael le pidió matrimonio. Fue en la plaza principal, bajo el kiosco donde la banda del pueblo tocaba los domingos. Se arrodilló frente a ella con un anillo sencillo que había comprado con sus ahorros y le dijo, Adriana, eres la mujer más hermosa que he conocido. No solo por fuera, sino por dentro. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Adriana lloró de felicidad. Sí, respondió sin dudarlo. 1000 veces sí. Comenzaron a planear la boda. Sería en 6 meses, en la iglesia del pueblo, con una fiesta sencilla en el patio de la casa de los padres de Adriana. Adriana cosía su vestido de novia por las noches, con la ayuda de su madre y sus hermanas. Rafael ahorraba cada centavo para poder rentar una casita pequeña donde comenzar su vida juntos. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó Arturo. Arturo era primo lejano de Rafael. Venía de Guadalajara, de una familia con dinero. Era contador en una empresa grande y había venido al pueblo para visitar a Rafael antes de la boda. Arturo era todo lo contrario de Rafael. Donde Rafael era humilde, Arturo era presumido. Donde Rafael era sincero, Arturo era manipulador.
Donde Rafael veía a las personas con bondad, Arturo las veía como oportunidades. Arturo conoció a Adriana en una cena que los padres de Rafael organizaron para dar la bienvenida a la familia. Y desde el primer momento, Arturo la miró de una manera que hizo que Adriana se sintiera incómoda. No era admiración. Era algo más oscuro. Posesión. Como si Adriana fuera un premio que quería arrebatarle a su primo. Los días pasaron y Arturo comenzó a aparecer en lugares donde Adriana estaba. En la biblioteca. En el mercado. En la iglesia. Le hablaba, le decía que Rafael era un soñador que nunca le daría la vida que merecía. Tú mereces más que una casa pequeña y una vida de sacrificios, le decía Arturo con voz melosa. Mereces viajes. Joyas. Una vida cómoda. Yo puedo darte todo eso. Adriana lo rechazaba cada vez. Le decía que amaba a Rafael, que no le importaba el dinero, que la felicidad no se medía en cosas materiales. Pero Arturo no se rendía. Una tarde, cuando Adriana salía de la biblioteca, Arturo la esperaba en su carro nuevo. Te llevo a tu casa, ofreció. Está a punto de llover. Adriana dudó pero aceptó, no queriendo ser grosera. Fue un error. En lugar de llevarla directamente a su casa, Arturo tomó un camino diferente. Dijo que quería enseñarle algo. Adriana sintió miedo pero no sabía cómo salir de la situación. Arturo la llevó a un mirador en las afueras del pueblo. Estacionó el carro y comenzó a hablar. A decirle cosas sobre Rafael que no eran ciertas. Que Rafael tenía deudas. Que no era quien decía ser. Adriana intentó bajarse del carro pero Arturo la detuvo. No fue violento. Fue peor. Fue manipulador. Le mostró papeles falsos que supuestamente probaban que Rafael le había mentido. Le dijo que como familia, él tenía la obligación de protegerla. Y mientras hablaba, se fue acercando más y más. Adriana le pidió que se detuviera. Que la llevara a su casa. Pero Arturo ya había cruzado una línea. La besó. Adriana lo empujó con todas sus fuerzas. Se bajó del carro corriendo. Caminó de regreso al pueblo bajo la lluvia que comenzaba a caer, llorando, sintiéndose sucia y traicionada. Cuando llegó a su casa, se encerró en su cuarto sin decirle nada a nadie. No podía contarle a Rafael lo que había pasado. Tenía miedo de que no le creyera. Tenía miedo de arruinar la relación entre primos. Tenía miedo de que la culparan a ella. Los días pasaron. Arturo se fue del pueblo. Rafael notó que Adriana estaba distante pero ella le dijo que solo estaba estresada por la boda. Rafael la creyó porque confiaba en ella completamente. Pero el daño ya estaba hecho. Adriana ya no se sentía digna de Rafael. Se sentía manchada. Comenzó a alejarse emocionalmente. Un mes después, Arturo regresó al pueblo. Esta vez con un plan. Organizó una fiesta en un hotel de la ciudad cercana, invitando a Rafael y a Adriana. Durante la fiesta, Arturo puso algo en la bebida de Adriana. Ella no recuerda mucho de esa noche. Solo fragmentos. Despertar en una habitación de hotel. Arturo junto a ella. El terror. La confusión. El asco. Arturo le dijo que no recordara nada. Que no dijera nada. Que si hablaba, destruiría a Rafael. Adriana llegó a su casa en shock. No podía procesar lo que había pasado. Cuando Rafael la vio, supo que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación genuina. Adriana quiso decirle la verdad. Quiso contarle todo. Pero las palabras no salieron. Solo lágrimas. Rafael la abrazó. No necesitas decirme nada, le susurró. Solo sé que te amo y que vamos a estar bien. Pero no estuvieron bien. 2 meses después, Adriana descubrió que estaba embarazada. El terror la paralizó. No sabía de quién era el bebé. Podía ser de Rafael, con quien había estado la semana antes de la fiesta. O podía ser de Arturo, de aquella noche horrible que apenas recordaba. Adriana cayó en una depresión profunda. No podía comer.
No podía dormir. Rafael notó el cambio, pero Adriana le dijo que solo estaban los nervios de la boda. Finalmente, Adriana decidió que necesitaba decirle la verdad a Rafael. Se lo debía. No podía casarse con él con esa mentira entre ellos. Una tarde, le pidió que se encontraran en el parque. Adriana respiró profundo y comenzó a contarle todo. Sobre Arturo. Sobre el beso forzado. Sobre la noche en el hotel. Sobre el embarazo. Rafael la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando ella terminó, él se quedó sentado sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Te creo, dijo con voz firme. Y vamos a enfrentar esto juntos. Adriana lo miró sorprendida. ¿No me odias?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo podría odiarte?, respondió Rafael. Tú eres la víctima. Mi primo es un monstruo. Y voy a hacer que pague por esto. Pero Adriana le suplicó que no hiciera nada. Tenía miedo de que Arturo cumpliera sus amenazas. Tenía miedo de que la situación empeorara. Rafael aceptó a regañadientes. Se casaron como estaba planeado, aunque la alegría había sido reemplazada por una tristeza profunda. Cuando nació la bebé, una niña hermosa con ojos grandes, Rafael la amó como si fuera suya. La llamaron Camila. Rafael nunca le preguntó a Adriana si era su hija biológica. Para él, eso no importaba. Era su hija en todos los sentidos que importaban. Los primeros años fueron difíciles, pero había amor. Rafael enseñaba en la escuela. Adriana cuidaba de Camila. Vivían en una casa pequeña pero llena de risas y cariño. Pero Arturo no los dejó en paz. Comenzó a aparecer en el pueblo de vez en cuando. A mirar a Camila. A hacer comentarios sobre cómo se parecía a él. Rafael lo confrontó una vez, casi llegando a los golpes. Arturo se rió. Si me tocas, le dijo, voy a contar la verdad de lo que pasó esa noche. Voy a decir que Adriana se ofreció. Que me buscó. Y todos en este pueblo van a creerme porque yo tengo dinero y ella no tiene nada. Rafael se contuvo, no por él, sino por Adriana. Por protegerla de los chismes del pueblo. Pero la tensión comenzó a hacer grietas en su matrimonio. Adriana se sentía culpable cada vez que veía a Camila. Se preguntaba si la niña era hija de su esposo o de su violador. Y esa duda la consumía. 2 años después del nacimiento de Camila, Adriana descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez estaba segura de que era hija de Rafael. Y cuando nació Valeria, Adriana finalmente pudo experimentar la maternidad sin culpa. Amó a Valeria de una manera que no había podido amar a Camila. Y Camila lo sintió. Desde pequeña, Camila notó que su madre la trataba diferente. Que cuando la miraba, había algo en sus ojos que parecía dolor. Que abrazaba a Valeria con más fuerza. Que sonreía más cuando estaba con Valeria. Camila no entendía por qué. Solo sabía que algo estaba mal con ella. Que ella era el problema. Rafael intentaba compensar. Le daba a Camila toda la atención que podía. Pero no era suficiente. Una niña necesita el amor de ambos padres. Y Adriana no podía dárselo. No porque no quisiera, sino porque cada vez que miraba a Camila, veía a Arturo. Veía aquella noche horrible. Veía su propia impotencia. Los años pasaron. La distancia entre Adriana y Camila crecía. Y entonces algo cambió. Arturo volvió. Esta vez con una propuesta que lo cambiaría todo. Buscó a Rafael y le dijo, sé que Camila podría ser mi hija. Quiero una prueba de paternidad. Si es mía, quiero ser parte de su vida. Rafael se negó rotundamente. Sobre mi cadáver, dijo. Pero Arturo amenazó con ir a los tribunales. Con hacer público todo. Con destruir la reputación de Adriana. Rafael se sintió atrapado. Adriana estaba al borde de un colapso nervioso. Y en medio de todo este caos, Adriana tomó una decisión. Una noche, después de que las niñas se durmieran, le dijo a Rafael, necesito irme. No puedo seguir viviendo con esta mentira.
Necesito distancia para pensar. Para sanar. Rafael intentó detenerla. Le suplicó que se quedara. Pero Adriana ya había tomado su decisión. Se fue esa misma noche, llevándose solo una maleta pequeña y dejando una carta para Camila que le explicaba todo. Una carta que Adriana le pidió a Rafael que le diera a Camila cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Pero Rafael nunca le dio esa carta. La guardó en su gaveta, incapaz de entregarla, temiendo que la verdad destruyera a su hija. Con Adriana Gan, Rafael se quedó solo criando a 2 niñas. Fue entonces cuando Arturo vio su oportunidad. Comenzó a visitar más seguido. A llevar regalos para las niñas. A ofrecer ayuda económica que Rafael necesitaba desesperadamente. Pero Rafael se mantuvo firme. No quiero nada de ti, le dijo. Y finalmente, Arturo hizo algo inesperado. Aceptó alejarse. Pero no sin antes decir, algún día, Camila va a saber la verdad. Y va a venir a buscarme. Rafael vivió con ese miedo durante años. El miedo de que Camila descubriera que él podría no ser su padre biológico. El miedo de perderla. Y ese miedo se convirtió en resentimiento. Comenzó a proyectar su propia inseguridad en Camila. A tratarla de manera diferente. A compararla constantemente con Valeria. Camila creció creyendo que había hecho algo malo. Que era responsable de que su madre se fuera. Y Rafael, destruido por su propia amargura, dejó que ella lo creyera. Era más fácil que admitir la verdad. Volvamos al presente. Camila está parada frente a Rafael, quien se identifica como el posible padre biológico de Camila. Pero detrás de él hay alguien más. Adriana. Su madre. Después de todos estos años, Camila siente como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Mamá, susurra. Adriana tiene lágrimas corriendo por sus mejillas. Hija, responde con voz quebrada. Rafael, el verdadero Rafael, el hombre que crió a Camila como su hija, da un paso adelante. Vine a buscar respuestas, dice. Y a ofrecerte la verdad que mereces. Camila los deja entrar. Arturo se queda en su silla, derrotado, sin poder mirar a nadie a los ojos. Se sientan en la sala. Y por primera vez en 38 años, la verdad completa sale a la luz. Rafael cuenta su versión. Adriana cuenta la suya. Arturo, finalmente, confiesa. Cuenta sobre la manipulación. Sobre aquella noche. Sobre cómo destruyó una familia por egoísmo y orgullo. Camila escucha todo en silencio. Cuando terminan, ella habla. Durante toda mi vida, dice con voz temblorosa, pensé que yo era el problema. Que había algo malo en mí. Que por mi culpa mamá se fue. Que por mi culpa papá me odiaba. Pero no era yo. Nunca fui yo. Adriana se acerca y toma las manos de Camila. Nunca fuiste tú, mi amor. Siempre fuiste inocente. Yo fui cobarde. No pude enfrentar lo que me pasó. Y te hice pagar por algo que no era tu culpa. Rafael, el verdadero Rafael, también se acerca. Yo te amé desde el día que naciste, dice. Y nunca me importó si eras mi hija biológica. Eras mi hija en todo lo que importaba. Camila mira a Arturo. ¿Y tú? Pregunta con voz fría. ¿Tienes algo que decir? Arturo finalmente levanta la vista. Lo siento, murmura. No son suficientes palabras. No puedo deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que lo siento. Camila asiente lentamente. Mira a los 3 adultos que de diferentes maneras formaron su vida. Y toma una decisión. Quiero una prueba de paternidad, dice. Necesito saber la verdad. Rafael, el verdadero Rafael, asiente. Es lo justo. 2 semanas después, llegan los resultados. Camila es hija biológica de Rafael. No de Arturo. La noticia es un alivio y una tragedia al mismo tiempo. Alivio porque Camila no tiene que cargar con ser hija de un violador. Tragedia porque significa que Arturo destruyó una familia sin razón. Que todo el dolor fue innecesario.
Rafael abraza a Camila. Siempre lo supe, susurra. En mi corazón, siempre supe que eras mía. Arturo se desmorona. Cae de rodillas llorando. Todo este tiempo, murmura. Todo este tiempo arruiné vidas por nada. Camila lo mira sin compasión. Vas a tener que vivir con eso, dice simplemente. Y se aleja. Los meses siguientes son un proceso de sanación. Adriana se queda en el pueblo, alquilando una casa pequeña cerca de sus hijas. Comienza a reconstruir su relación con Camila. No es fácil. Hay heridas profundas que toman tiempo en sanar. Pero hay voluntad de ambas partes. Rafael, el verdadero Rafael, se convierte en una presencia constante. Él y Adriana hablan. Por primera vez en décadas, hablan de verdad. Sobre lo que pasó. Sobre los errores. Sobre el dolor. Y lentamente, muy lentamente, comienzan a perdonar. No a olvidar. Pero a perdonar. Arturo vende su casa y se muda lejos. Antes de irse, le escribe una carta a Camila. En ella se disculpa de nuevo. Dice que va a usar el resto de su vida para ser una mejor persona. Que va a donar todo su dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia sexual. Que espera que algún día, quizás, ella pueda encontrar algo de paz. Camila lee la carta y la guarda. No es perdón. Pero es reconocimiento. Valeria, quien hasta ahora había sido la favorita, tiene su propia revelación. Se da cuenta de que su vida privilegiada fue construida sobre el dolor de su hermana. Busca a Camila y se disculpa. Lo siento, dice con lágrimas. No sabía. No entendía. Camila la abraza. No es tu culpa, responde. Tú también fuiste víctima de todo esto. Las hermanas comienzan a construir una verdadera relación. Sin comparaciones. Sin favoritos. Solo dos mujeres que comparten sangre y dolor y esperanza. Un año después, Adriana y Rafael están sentados en el patio de la casa de Camila, tomando café de olla y comiendo pan dulce. Las dos hermanas juegan con los hijos de Valeria en el jardín. El sol está comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dice Adriana con voz suave. Rafael toma su mano. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Camila se acerca y se sienta con ellos. Gracias, dice. ¿Por qué?, pregunta Rafael. Por no rendirse conmigo. Por amarme incluso cuando yo pensaba que era imposible ser amada. Por darme la verdad, aunque doliera. Rafael sonríe. Eso es lo que hace una familia, responde. Se ama. A pesar de todo. Camila mira a su madre. ¿Te quedas?, pregunta. Adriana asiente. Me quedo. Por todo el tiempo que me necesites. Los años continúan. La familia sana. No perfectamente. Hay días difíciles. Días en que el pasado regresa. Pero hay amor. Y eso es suficiente. Camila finalmente entiende que nunca arruinó nada. Que ella fue víctima. Que merece amor. Que merece paz. Una tarde, mientras ordena papeles viejos, encuentra el recibo de motel que cambió todo. Lo mira durante un largo rato. Luego lo rompe en pedazos pequeños y los tira a la basura. Ya no lo necesita. Ya no necesita evidencia del dolor pasado. Tiene el presente. Y tiene esperanza en el futuro. Adriana, en sus últimos años, le dice a Camila, hija, lamento todo el tiempo perdido. Lamento no haber sido la madre que merecías desde el principio. Camila toma su mano. Eres la madre que necesito ahora. Y eso es lo que importa. Cuando Adriana muere, rodeada de sus dos hijas, sus últimas palabras son, los amo. A las dos. Siempre las amé. Solo que no sabía cómo mostrarlo. Camila llora pero también sonríe. Porque finalmente tiene lo que siempre buscó. Amor. Aceptación. Verdad. En el funeral, Camila habla. Mi madre no fue perfecta, dice.
cometió errores. Nos hirió. Pero al final encontró el valor de enfrentar su pasado. De pedir perdón. De amar. Y eso es lo que voy a recordar. Rafael, el verdadero padre de Camila, vive muchos años más. Se vuelve abuelo. Se vuelve bisabuelo. Y cada día le agradece al universo por haberle dado a Camila. Por haberle enseñado que el amor no es sobre sangre. Es sobre elección. Es sobre quedarse cuando sería más fácil irse. Ahora, Camila camina por las calles del pueblo donde creció. Ya no carga el peso de una culpa que nunca fue suya. Ya no se define por las mentiras que otros construyeron. Se define por su propia verdad. Por el amor que eligió dar. Por el perdón que eligió practicar. Visita la tumba de su madre regularmente. Le habla como si pudiera escucharla. Gracias, mamá, susurra. Por finalmente confiar en mí. Por darme la verdad. Por enseñarme que incluso las historias más rotas pueden encontrar redención. También visita a Rafael en su casa de retiro. Le lleva su comida favorita. Le lee libros. Le cuenta historias de sus nietos. Y Rafael sonríe. Una sonrisa llena de paz. Hicimos bien, hija, dice. A pesar de todo, hicimos bien. Camila asiente. Sí, papá. Hicimos bien. Mientras el sol se pone sobre el pueblo, Camila respira profundo. Huele a tierra mojada, a flores silvestres, a café recién hecho. Huele a hogar. Mira hacia el cielo y susurra, a veces las verdades más dolorosas son las que más nos liberan. Gracias por enseñarme a ser fuerte. A perdonar. A amar. Y en el silencio que sigue, siente algo. Una presencia cálida. Una bendición silenciosa. Sus padres, ambos, cuidándola desde donde estén. Recordándole que el amor verdadero trasciende todo. El tiempo. La distancia. Incluso la muerte. Camila sonríe. Y camina hacia su casa, donde su propia familia la espera. Donde el ciclo de dolor finalmente se rompió. Donde el amor ganó. El recibo escondido en la cartera contó una historia terrible. Pero también contó una historia de supervivencia. De verdad. De sanación. Y al final, eso es lo único que importa. No las mentiras que nos contaron. Sino la verdad que elegimos vivir. No el dolor que nos causaron. Sino el amor que elegimos dar. No el pasado que nos definió. Sino el futuro que elegimos crear. Y Camila, que pasó toda su vida creyendo que arruinó un matrimonio, finalmente entiende que ella nunca fue el problema. Que fue la solución. Que su existencia forzó la verdad a salir. Y que sin ella, su familia nunca habría sanado. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada palabra, cada revelación, cada momento de verdad dolorosa pero necesaria, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás nuevas historias todos los días, historias que te harán reflexionar sobre la culpa, el perdón y el poder sanador de la verdad. Dale like, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que no siempre somos responsables del dolor que cargamos, que a veces heredamos las culpas de otros, pero que siempre podemos elegir liberarnos. Recuerda que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta entonces, busca tu verdad y ábrele espacio al amor en tu vida.